Hola, bienvenidos. Aquí estamos en un primer plano de Ojalá, eh, con un invitado especial. Estamos hablando del doctor Elíades Acosta Matos, investigador, historiador, escritor, y yo no voy a seguir diciendo cosas, Elíades, porque no tendríamos tiempo. No tendríamos tiempo. Pero lo hemos traído aquí porque nosotros queremos saber tu opinión, Elías, sobre este momento tan particular que vive la humanidad hoy. Creo que lo de Ucrania es un punto de inflexión probablemente. Eh, Mucha gente se detiene en lo episódico, en lo anecdótico, en si había que hacerlo, si no, si sí, si esto, quién tiene la razón, quién no la tiene. Pero lo importante de todo esto, a mi modo de ver, es que ver ver el antes y suponer de alguna manera el después, porque lo importante es esto, ¿no? ¿En qué momento es que nos hemos colocado actualmente la humanidad? Porque es la humanidad la que está envuelta en esto, no es Ucrania, no es Rusia, no es Estados Unidos, es la humanidad Tienes toda la realmente. razón. Bienvenido a Ojalá. Gracias. Bueno, primero decirte que Ojalá fue el primer programa televisivo que yo hice en este país cuando llegué en el 2010. Pues, Y conservo ese programa. Recuerdo qué estabas tú, bien. estaba Marchena, y tuvimos una conversación sobre el movimiento neoconservador norteamericano porque yo había publicado un libro que se titula El Apocalipsis según San George, que era la historia de ese movimiento. Y hablamos de ese tema en el 2010, hace 12 años. Ya Así ves. que volver a Ojalá para mí tiene gratos recuerdos. Me provoca o me hace evocar gratos recuerdos. Tienes toda la razón en lo que has dicho sobre el momento que vive la humanidad. Porque a veces los cambios cataclísmicos como lo que estamos viviendo se asocian a guerras mundiales. Digamos, cambio de el choque entre bloques imperialistas en la Primera Guerra Mundial, el choque, la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y ahí cambia el orden mundial. En cada uno de esos grandes enfrentamientos con millones de víctimas, el resultado es que cambia el orden mundial, que se desplaza el eje geopolítico de una zona u otra, que un bloque sale de escena y tiene el papel preponderante el que venció, y así sucesivamente. Aquí estamos viendo un enfrentamiento local entre dos países, aunque detrás de uno de los contendientes, detrás de Ucrania, está la OTAN y están los Estados Unidos. Como detrás de Rusia está China, está la India, está Brasil y está Sudáfrica, los BRICS, los llamados BRICS. Entonces, la situación realmente es complicada, trágica, porque hay personas muriendo, hay infraestructura destruyéndose, hay dos pueblos hermanos que nacieron juntos, porque hay que decir que Rusia nació en Kiev, lo que entendemos por Rusia, se llamaba la Kievskaya Rus. Fueron los primeros brotes de un estado propio, fueron asociados a Kiev. Es decir, pueblos que son hermanos por su origen, son eslavos, aunque los ucronazis niegan el carácter eslavo del ucraniano, dicen que son nórdicos, arios. Por eso tienen una posición tan negativa hacia Bielorrusia, Rusia y otros países eslavos. Entonces, la situación es el resultado de una acumulación de contradicciones que vienen desde hace muchos años, desde que se implantó el nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que garantizó el hegemonismo norteamericano, su control de los organismos financieros internacionales, su control de la ONU, su control sobre las economías del resto de los países, y le dio una impunidad absoluta a la hora de imponerse, aún por la fuerza y de manera ilegal, contra cualquier oponente real o supuesto. Quiere decir, lo mismo Corea, que Vietnam, que Granada, que Panamá, que Cuba con el bloqueo, que Irak, que Libia, que Siria, que Yugoslavia cuando existía. Por lo tanto, ese hegemonismo norteamericano que se ejerció de manera nada benévola y que pasa por el apoyo a golpes de Estado, el apadrinamiento de dictadores en el mundo entero,
de gobiernos reaccionarios y represivos, de genocidios, de desaparecidos. En Argentina 30.000, en un pequeño país como Guatemala una guerra con 200.000 muertos, 4 millones de vietnamitas, casi 2 millones de iraquíes, más la pobreza, la miseria acumulada en el tercer mundo, la pandemia, o sea, una serie de condiciones que fueron, yo diría que agravándose cuando en 1991 desaparece la Unión Soviética, cae en el 89 el muro de Berlín y desaparece el campo socialista y el Pacto de Varsovia, que con todos sus defectos eran fuerzas que equilibraban y hacían durante la Guerra Fría un mundo bipolar, donde había dos grandes potencias que mantenían un cierto equilibrio, zonas de influencia, y hacían que la otra potencia se contuviera un poco. Eso se perdió con, repito, la desaparición de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia y el campo socialista. Es decir, el imperialismo norteamericano se consideró libre de mano para hacer lo que quisiera, y así lo hizo. Yo recuerdo aquellos momentos en que se declara a bombo y platillo el fin de la Guerra Fría. Y en el 92, Francis Fukuyama escribe y publica El fin de la historia y el último hombre. Es decir, la sociedad humana iba a entrar en un, ya vencido el socialismo, iba a entrar en un plano de felicidad eterna que iba a durar 1000 años por lo menos, en los cuales se imponía el mercado, la civilización occidental, los valores occidentales, la cultura occidental, y íbamos a vivir en el mejor de los mundos posibles. Hagamos un balance de allá a aquí. ¿Cuántas guerras, cuántas epidemias, cuántas miserias, cuántas crisis, cuántos abusos, cuánta explotación, cuánto analfabetismo, cuánta hambre? No se disolvió la OTAN, aunque sí se disolvió el Pacto de Varsovia. Se siguieron armando, siguieron creciendo. La OTAN surge con 12 miembros en el 49. La OTAN hoy está rondando los 40, 50 miembros y sigue queriendo crecer. Sí. De hecho, el cerco contra Rusia, porque aunque Rusia es un país capitalista y es un país que ha tenido relaciones, digamos, en algunos casos privilegiadas con los Estados Unidos, porque a ellos les convenía neutralizar todo lo que pudiera quedar allí de izquierda o de carácter revolucionario progresista. Y se empeñaron en hacer una Rusia capitalista controlada, o sea, no tan exitosa como bajo control occidental. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rusia cayó en picada libre tras el fin de la URSS. El mismo Putin ha dicho que esa es la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Ahí pasó de todo pasó. No voy a entrar en detalles, pero con todo y eso que pasó sigue siendo la primera potencia mundial atómica, de armamento atómico. Entonces esa situación terminó con la llegada del poder de Putin, que es un hombre que empieza a restaurar el honor y el orgullo perdido de los rusos. Empieza a tratar también de estabilizar la economía y a la luz de los acontecimientos yo creo que también de elaborar un plan para garantizar un mundo multipolar y un nuevo orden internacional, sin la hegemonía norteamericana. Eso yo creo que geopolíticamente queda claro por la forma en que, por ejemplo, no permitió Rusia que le crearan un frente diversionista en Georgia, cuando quisieron armar las revoluciones de colores que arman ellos por todo el mundo, o en Chechenia, una guerra secesionista, o en Bielorrusia, que ahora recientemente también crearon unos disturbios, pero no lo logró en Ucrania. O sea, en Ucrania sí se impuso en el 2014 el enfoque norteamericano de las revoluciones de colores, en este caso la Revolución Naranja, el Maidán, y el golpe de Estado contra un gobierno constitucional, con todos los defectos que podía tener Yanukovych, o que si era prorruso, que si no era prorruso, pero un gobierno constitucional. Fue derrocado por la violencia, por operaciones especiales de los organismos de inteligencia norteamericanos y occidentales. Se gastaron 5.000 millones en esa revolución y instauraron un régimen que era una nueva vuelta de tuerca con respecto
a lo que sucedió a partir del 91, cuando Ucrania decreta su independencia. O sea, en Ucrania hay un terreno fértil para el nacionalismo fanático, extremista, pro-nazi. Eso no es de ahora, eso viene desde la Segunda Guerra Mundial, la alianza de Stepan Bandera con los nazis, el 1,6 millones de judíos asesinados, sobre todo por nacionalistas ucranianos bajo las órdenes nazis, el recibir a los alemanes en el 41 como libertadores, el decir que ellos eran arios, no venían de los eslavos, venían más bien de la parte nórdica, y tener todas esas actitudes extremistas, violentas, xenófobas, racistas, que tuvo y que tiene el nacionalismo ucraniano. Entonces, todo eso, ese terreno fértil desde el 91 ha empezado a fomentarse. Y a partir del 14, ya con el gobierno de Poroshenko y ahora de Zelensky, lo que tenemos es una escalada, sobre todo la guerra del Donbass, porque estas fuerzas nacionalistas, ya dijimos, son racistas y xenófobas y no querían permitir ninguna autonomía de los rusos hablantes en esta zona del Donbass, Lugansk, Donetsk, Odessa, Crimea, en las cuales más del 80% de la población es de origen ruso. Entonces, a diferencia de lo que hicieron cuando Yugoslavia, que de lo que era Yugoslavia desmembraron 7 países, aquí no querían que se desmembraran estas dos que tenían cierta lógica porque estaban en la inmediata frontera rusa y además giraban en la órbita de la cultura y las costumbres y las tradiciones rusas. Desataron una guerra. Muchos de los nacionalistas nazis o los ucronazis que tuvieron un protagonismo en el Donbass los incluyeron en el ejército, como en la Guardia Nacional. El batallón Azov. El batallón Azov, el Dniepro, Bravi Sector, diferentes organizaciones que les dieron armas, incluso artillería y tanques. Porque hay quien te dice, bueno, pero grupos neonazis hay en cualquier parte del mundo. Sí, pero están prohibidos por la ley. Sí, pero no se les glorifica. Nadie en Alemania puede hacerle un monumento a Hitler. Hace poco, una fascista española de Vox fue a entrar a Alemania por un aeropuerto y le detectaron en el maletín símbolos nazis, la montaron en el avión de vuelta y la botaron. No es lo mismo aquí. Aquí tú tienes los símbolos de las SS en las banderas, de la Azov, tú tienes el saludo nazi, se tatuan la esvástica. Se han hecho limpiezas étnicas en el Donbass, 150 fosas comunes encontradas, una guerra de 8 años, 14.000 muertos. Entonces, no es lo mismo. O sea, lo que está pasando en Ucrania es que ese movimiento neonazi penetró el Estado, lo cooptó, lo puso a su disposición. Hace poco un viceministro ucraniano salió en la televisión y dice, el único moscal, que es la forma despectiva para tratar a los rusos, el único moscal bueno es el moscal muerto. O uno de los jefes de la sanidad militar ucraniana que le ordenó a su subordinado que los prisioneros rusos los castraran. O sea, cuando tú oyes eso en personas que tienen altos cargos, tú te das cuenta que el Estado, más la glorificación de bandera, héroe nacional, monumentos, celebraciones, callarse todo lo del holocausto, no mencionarlo en los libros de texto, leyes, 4 leyes para prohibir el ruso en Ucrania, para prohibir el Partido Comunista, escuadrones de la muerte. Eso no lo digo yo, eso lo dijo un ex primer ministro ucraniano ayer. Dice, aquí construyeron después de Maidán una república bananera, tipo Latinoamérica, con escuadrones de la muerte incluidos, donde torturan, donde desaparecen comunistas, donde quemaron vivo 48 sindicalistas y comunistas en Odessa cuando en el 2014. Entonces, tú estás mirando de que eso ya no es un pequeño grupo de nostálgicos que hablen del pasado. Y bajo el aliento directo de los Estados Unidos. Solo en el 2017 los Estados Unidos le dieron al batallón Azov para su entrenamiento y a sus oficiales que lo estaban haciendo militares norteamericanos 617 millones. Fue tan escandaloso eso que hubo una resolución del Congreso norteamericano en el 2018 prohibiendo darle dinero norteamericano a Azov
porque eran supremacistas y porque eran nazis. El gobierno, fíjate, el gobierno norteamericano vio ese peligro tan grande de estar alentando tropas y darle entrenamiento y darle recursos, que en el 2018 prohibió por ley hacerlo, lo que eso se burló. Y probablemente se haya seguido la línea que se siguió en el Irán Contra, cuando el Congreso norteamericano prohibió darle fondos a la contra nicaragüense porque violaba los derechos humanos. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Irán, le vendieron armas, metieron una centrífuga entre drogas, armas y siguieron por abajo financiando a la contra. Hasta que estalló el escándalo, Oliver North, Elliot Abrams, sancionado, todo aquello. Yo sospecho que aquí se ha hecho igual con Azov, que a pesar de las prohibiciones del Congreso, aunque son prohibiciones por años, se debe haber mantenido en secreto todo ese apoyo. Y entonces tenemos, bueno, una situación en la cual tras 8 años de negociación infructuosa para que haya paz, para buscarle solución al Donbass, que obligó a Rusia a recuperar Crimea, porque aquí dice, no, invadió, no, Crimea siempre fue rusa hasta el año 52 o 53, donde Nikita Khrushchev, que era ucraniano, tomó la decisión para apaciguar un poco el nacionalismo ucraniano de cederle Crimea a Ucrania, que era una república soviética. Entonces, estamos, igual que ahora te dicen, no, porque ellos fueron tan pacifistas cuando fueron independientes los ucranianos que le devolvieron las armas nucleares que tenían a Rusia. En primer lugar, Rusia es la heredera legal de todas las posesiones de la Unión Soviética. Eso está en los tratados internacionales que hubo en su momento. Y segundo, se olvidan de que Estados Unidos le pagó a Ucrania para que no cayeran en manos de terroristas por el desorden que había en Ucrania después de la independencia. Le pagó 150 millones para que cediera sus armas atómicas a Rusia, donde había más control. Y le dio 300 millones más para que desarrollara la economía, como para que se quedara tranquilo. O sea, Estados Unidos pagó por su seguridad y fue uno de los artífices del convenio de pasar las armas atómicas a Rusia. Ahora parece como que fue un acto voluntario de altruismo ucraniano y todo eso es mentira. En resumen, situación explosiva en las relaciones entre Ucrania y Rusia y Bielorrusia también, porque se habla poco, pero Bielorrusia está en la línea de frente. Situación además de tensión geopolítica, donde Estados Unidos está perdiendo aceleradamente, ejemplo, la guerra de Afganistán, perdida después de 20 años, y después de una cifra de creo que eran 200 millones de dólares diarios durante 20 años, que al final lo único que garantizó fue tener que salir huyendo ante guerreros medievales, como son los talibanes. Esa situación de descrédito internacional de los Estados Unidos, de pérdida de liderazgo que se acentuó con Donald Trump, que se aisló hasta de Europa, de sus aliados, esa debacle del 6 de enero del año pasado, de la toma del Capitolio por la fuerza derechista incontrolada del propio país, la derrota de Afganistán, el aislamiento norteamericano en la esfera internacional, la recesión económica que viene de 2008 y que no ha cedido, y los problemas económicos graves que tiene el país, la falta de liderazgo de Joe Biden, su incumplimiento de promesas electorales, su falta de, digamos, dirección, incluso en temas internos elementales como la migración. Todo eso van configurando un panorama de peligro para la hegemonía norteamericana. Y una de las medidas fue atizar esta guerra. Desde la sombra, atizar la guerra. Y eso es lo que tenemos. Tenemos ahora una situación en la cual de una guerra local va a salir un cambio de orden mundial. Y va a salir un nuevo momento para la humanidad con una multipolaridad que se ve venir. Claro, nada de esto es inexorable. Aquí puede haber muchas variantes geopolíticas, que ese proceso que es el lógico se frustre y volvamos a retroceder a una época ya superada por la humanidad. Pero no es eso lo que se vislumbra. La economía está demostrando que con todas las sanciones contra Rusia, hoy el rublo vale más que antes de la guerra. Por lo tanto, los países que están ahora en una situación de peligro, sus economías, son los que sancionaron. La situación en Europa, han tenido que seguir comprando gas y petróleo ruso.
la situación norteamericana, ya hay ingobernabilidad en algunos países por el aumento del precio de los alimentos, del transporte, y hay que ver, de toda esa inestabilidad debe salir un nuevo orden mundial. Hay una cosa interesante, Elías, y es que tú la tocabas al final de tu exposición. Es esa parte que tiene que ver con el aspecto económico, monetario incluso, Exacto. para ser más específico. Porque por primera vez quizás en la historia, ¿no? En la historia de este fenómeno, el dólar está en problemas, indudablemente. Es decir, está objetado, está siendo desafiado, o como podamos llamarle, pero realmente está en el centro. Está siendo desafiado, es decir, y esta es una parte muy importante, decisiva. Porque si alguien decía que el dólar como moneda del comercio mundial representa una parte importante del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. No. Entonces, vemos ahora cómo se van refugiando los chinos, cómo se van refugiando los propios rusos, cada uno en su moneda, privilegiando. Y vemos también un fenómeno que no se vislumbraba quizás antes, o uno podía, no sé, pero es la cuestión de las criptomonedas también. Que está ahí. Desafiando también al dólar. Es también otro desafío. Ahí estamos viendo aquello por un lado, pero realmente en el fondo lo que está es todo esto. Bueno, la política es la expresión concentrada de la economía. La economía. Y aquí lo que estamos viendo precisamente es el desplazamiento del dólar como moneda de cambio internacional, desafiado por el yuan chino, por el rublo ruso, incluso volviendo al patrón oro, porque Exacto. Es muy fácil para Estados Unidos exportar dólares con una maquinita que hace papeles. Imprime. Imprime, sin respaldo. Estados Unidos tiene una deuda externa, o sea, su deuda pública, si mal no recuerdo, de 123% del PIB. Es decir, Estados Unidos tendría que dejar de gastar un centavo durante un año en nada público. Estoy hablando de escuelas, cárceles, universidades, hospitales, etc. O sea, nada, ni empleado público pagarle un centavo durante un año. Y todavía le quedaría un 23% de deuda para el otro. Y eso es imposible. O sea, ningún país puede pararse para pagar la deuda pública. Entonces, lógicamente, estos desafíos, los BRICS, que son precisamente esas economías, o sea, India, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, unidas con un banco de los BRICS, que yo recuerdo que iba a empezar hace unos años con 100.000 millones para empezar. O sea, es un desafío al dominio del dólar, que es el dominio imperial norteamericano. Y eso, además, con el ascenso de la economía china, en primer lugar, que ya ha desplazado de primer lugar mundial económico a los Estados Unidos. Y que además es el dueño de más del 20% de su deuda pública. Además. Quiere decir, hay una situación desesperada para el sistema. El sistema tiene tanques pensantes que proyectan sus políticas de aquí a 50 años, a 100 años. Y ellos hicieron una evaluación. Por eso, las provocaciones en Ucrania. Porque además, Ucrania, y lo dice, por ejemplo, hay un libro que se llama El Gran Tablero, de Zbigniew Brzezinski, que es uno de los grandes, ya murió, estrategas geopolíticos norteamericanos junto con Kissinger, donde él dice claramente en ese libro que si le quitamos Ucrania, Rusia deja de ser una potencia euroasiática y queda solo como una potencia asiática. Por eso es la importancia de Ucrania, que no solo se la concedió Brzezinski, sino que ya Hitler la había valorado en su tiempo. Yo te comentaba que hay un libro sobre las conversaciones de sobremesa de Hitler del 41 al 44, que fueron transcritas con mecanógrafo. Y las alusiones a Ucrania son todas de índole geopolítica. Tenemos que ocupar Ucrania, que es nuestro nuevo imperio de la India, para sacar las riquezas como los británicos sacaron de allí. Y claro, decían una cosa cierta, no nos interesan los ucranianos ni la independencia de Ucrania. Todo esto es nostálgico de Hitler,
son los primeros que se autoengañan porque Hitler los odiaba. Y decía, vamos a pasar por la criba al pueblo ucraniano. Hay una parte que es asimilable, el resto, que es la mayoría, va a ser aniquilada también. Y vamos a repoblar esas tierras tan ricas de Ucrania, vamos a repoblarlas con alemanes, nórdicos e incluso norteamericanos. Lo dice claro Hitler. Por lo tanto, no había ningún respeto a la libertad de Ucrania, ni era un liberador, ni iba a respetar la independencia. Y usó como carne de cañón a los ucranianos en la labor sucia de matar 1,6 millones de judíos y reprimir además, y enfrentar al ejército rojo y enfrentar además a las fuerzas aliadas en diferentes frentes de batalla. Por eso es que Ucrania es tan importante en el tablero geopolítico y además es una jugada que va contra los BRICS y específicamente no solo contra Rusia, sino también contra China, para tratar de frenar ese ascenso, que es indetenible, no lo pueden frenar. Estamos frente a un momento porque se rompe Bretton Woods. Se rompe Bretton Woods. Que es el momento en que Menos mal que se rompe Bretton Woods. En que se instaura, ¿no? Claro. El patrón dólar. Mira, en el mundo. Allá hay un fenómeno interesante que es el siguiente. Te dicen que la opinión pública mundial está contra Rusia. Sin embargo, sumados los países que están contra Rusia abiertamente, que son Europa, algunos de Asia, Canadá, Estados Unidos, son los que han sancionado a Rusia. Ahora, África completa, América Latina completa y parte de Asia no ha sancionado a Rusia ni está contra Rusia en esta guerra. Yo vi un reportaje de Deutsche Welle ayer donde se quejaban amargamente de que los latinoamericanos apoyaban a Putin y a Rusia en esta guerra. Usted entra a las redes y es verdad. O sea, por uno o dos o tres que están defendiendo a Ucrania le salen al paso, incluso hasta en el país, en los comentarios del país, le salen decenas de personas contra ellos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? Deutsche Welle debe preguntarse por qué tiene simpatía Rusia y China en América Latina. Muy sencillo, porque ni China ni Rusia han invadido ningún país de América Latina, porque no construyeron la escuela de las Américas para enseñar a torturar latinoamericanos, porque no apoyaron ni a Somoza, ni a Batista, ni a Machado, ni a Pinochet, ni a Videla, ni a este señor de aquí, el haitiano. Baby Doc, Duvalier. Ni han tantos tiranos, ni han explotado estas tierras. Ni la United Fruit Company era rusa, ni ninguno de los monopolios que causó tanta hambre y miseria y golpe de Estado como el del 54 en Guatemala, que 5.000 muertos, 50.000 prisioneros. Entonces, estamos hablando de que, ¿por qué se oponen? Porque lo conocen, porque lo han sufrido. Sencillo, porque han sufrido de ese sistema y quieren una alternativa. Y si la trae Rusia, bienvenida sea. Así de sencillo. Sí, se ha despojado el asunto también de la cuestión ideológica. También. O sea, hay realmente una situación. Y no es que la gente esté a favor del socialismo ni el comunismo. La gente lo que quiere es un mundo de paz, de igualdad de oportunidades, de justicia social, de garantías en una vivienda digna, un trabajo digno para las personas, seguridad, que no haya todos estos tremendos flagelos del narcotráfico, el tráfico de personas, las guerras, el contrabando de armas. Eso la gente lo que quiere es un mundo humano. Vamos a quitar la etiqueta. Un mundo más humano. Y a eso están apostando. O sea, en cierto modo no es un apoyo a Putin. No. Es un voto de castigo. Un rechazo. Es un voto de castigo. De lo otro. Claro. Sí, Putin no es perfecto, ni Putin es un ángel, ni Putin es un hombre. Putin está defendiendo los intereses geopolíticos de Rusia. Lo que pasa es que en este momento esos intereses geopolíticos pasan por los intereses geopolíticos de la mayoría de la humanidad, en el sentido que ya hemos hablado. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que si Ucrania tiene que ser independiente, yo digo que sí. Si el pueblo ucraniano tiene una personalidad propia, tiene una historia propia, tiene ese celo por su integridad territorial, sí, pero también hay que buscar una salida negociada a la situación del Donbass.
y reconocer que Crimea es una parte de Rusia y que no puede haber extensión de la OTAN ni armamento de la OTAN y mucho menos atómico, como ya Zelensky estaba hablando, ni laboratorios biológicos secretos en la frontera con Rusia ni con China, que es lo que está ocurriendo y lo que se ha descubierto ahora. Entonces, claro que hay que buscar una salida negociada, que se pudo encontrar hace 8 años, pero no había interés. Y todavía no hay interés. Cada vez que se acerca una negociación como la de Turquía, de pronto estalla misteriosamente un cohete atribuido a los rusos en una estación de trenes, que ya se sabe por el número de serie que es del ejército ucraniano. Ya bajó el nivel de la algarabía mediática alrededor del tema y las condenas por violaciones graves del derecho internacional y de los derechos humanos en la zona de conflicto. Es así. Lo peor de todo esto, Elías, es que los momentos de parto son momentos muy difíciles. De dolor. Muy dolorosos. Y lo peor de lo peor es que pudiéramos llegar a un conflicto mayor. Porque estamos hablando de la posibilidad incluso de llegar a la guerra nuclear. Correcto. Eso es un peligro inmenso que hay que evitarlo por todas las vías, pero que no se va a evitar entregando el armamento a Ucrania, ni mandando mercenarios, ni con sanciones a Rusia. Aquí hay que sentarse. Yo no he oído todavía la disposición norteamericana, que siempre se brinda de mediador en todas las guerras habidas y por haber, de decir, vamos a sentarnos en la mesa de negociaciones. Las partes involucradas, la ONU, que venga para acá, que venga Francia, que venga Inglaterra, que venga China, que venga la India. Vamos a sentarnos en una mesa de negociación a buscarle una solución a este conflicto inteligente. No, ellos siguen apostando por atizar y prolongar la guerra pensando que están desgastando a Rusia. Rusia está pagando un precio en seres humanos y en armamento y en dinero porque una guerra es costosa. Sí, lo está pagando, pero también está comprando seguridad hacia el futuro y tranquilidad con ese precio que está pagando. ¿Tiene derecho a existir como nación o no? ¿Por qué razón los rusos tienen que aguantar lo que no aguantan los Estados Unidos? La crisis del Caribe aquí en el 62 duró un mes. Los rusos llevan 8 años reclamando que le quiten de la frontera los cohetes, que le quiten las bases militares, que no se siga expandiendo hacia el este la OTAN. Y nadie se ha sentado a negociar. Y repito, un mes fue lo que aguantaron los norteamericanos con unos cohetes en Cuba cerca de su frontera. Un mes. Y pusieron al borde del holocausto mundial a la humanidad. Por suerte, tenía un presidente inteligente como Kennedy y no otros de los que han pasado por ahí que son vergonzosos, como Reagan, por ejemplo, o como Bush, que hubieran optado, o como Donald Trump, por una salida absurda y violenta que hubiera puesto el mundo al borde de la extinción. Pero se logró en el 62. ¿Por qué no se puede lograr ahora? ¿Por qué no hay negociaciones? ¿Por qué no hay disposición al diálogo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y ese es el peligro. Elías, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos vivido, y a pesar de todo lo que hemos visto, hay un fortalecimiento de tendencias que representan Vox, que representan Le Pen ahora en Francia. No, Bolsonaro. Que representa Bolsonaro. Orbán en Hungría. Tusk en Polonia. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces, por un lado, podríamos avisorar una cierta mejoría en determinados, sobre todo en América Latina, incluso, que tú ves que ha habido una lucha realmente tenaz de los movimientos progresistas, pero sin embargo, lo que vemos a este nivel de Europa, etcétera, es que hay también esto que está ahí, ¿no? Los Vox, los Le Pen, etcétera, ¿qué está pasando? Y en los mismos Estados Unidos vimos a Trump, etcétera, y no es que estemos tampoco diciendo que Biden es qué cosa, nada. Claro, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Mira, para responder eso hay que preguntar qué es el fascismo y qué es el nazismo y por qué surge cuando surgió en los años 20 y 30 del siglo pasado. El fascismo y el nazismo fueron la respuesta del capitalismo global
de la época, de las potencias capitalistas, la respuesta violenta, cuando ya no tenía respuestas políticas y cuando tampoco sus medidas económicas de asfixiar a la Rusia soviética dieron resultado, ni la invasión de 18 países a la Rusia soviética dio resultado, lo único que le pudieron oponer a la expansión de las ideas socialistas, comunistas, revolucionarias, incluso en Europa Occidental y en Estados Unidos, fue financiar, organizar, dirigir el fascismo. No quiere decir que eso no tuviera raíces en las culturas alemanas, que no tuviera que ver con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, las humillaciones del Tratado de Versalles, que no tuviera que ver con el revanchismo alemán y el resentimiento por la derrota y por una cierta vocación expansiva basado en la geopolítica del espacio vital, la escuela de Bavaria, de Múnich, del general Haupthofer, que fue la que fundamentó todo ese, dio las primeras herramientas para mirar el mundo en grande, como decía Hitler, hay que pensar en grande. Pero en el fondo, el nazismo alemán, el rearme de Alemania y el renacimiento de su industria devastada tras la Primera Guerra Mundial, se logró con 23.000 millones dados por los norteamericanos, por los principales monopolios norteamericanos. Ahí participó desde el abuelo de Bush hasta grandes familias norteamericanas, Rockefeller, Morgan, etc. ¿Qué hicieron? Financiaron la reindustrialización alemana, el rearme alemán, y dirigieron esa fuerza contra la Unión Soviética. El objetivo no era ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra. Eso eran objetivos colaterales, más de orgullo histórico que otra cosa. Tampoco económicamente eran... Bueno, tenían zonas que podían ser de interés y eran de interés de expansión alemana, pero el objetivo fundamental era dirigir esa fuerza contra la Unión Soviética. El primer encuentro entre un agregado militar norteamericano y Hitler tuvo lugar en 1922. Fíjate, y él llega al poder en el 33 como canciller, en enero. Por lo tanto, desde entonces, y está el informe de ese agregado militar, ahora no recuerdo el nombre, donde él dice que los alemanes le garantizaban que si ellos apoyaban a su movimiento, ellos iban a lograr fuerza suficiente para enfrentar y vencer a los soviéticos, pero que tenían que apoyar y darle la libertad de actuar. Bueno, que después el perro, cuando tú le echas pan a un perro rabioso, en algún momento te va a morder también a ti. Y eso ocurrió con los talibanes y con Al-Qaeda en Afganistán, y eso ocurrió con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Entonces, claro, después se volvieron contra su benefactor por intereses ya propios. Pero hay que verlo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Más o menos una situación similar. Ya no se puede hablar de socialismo ni de comunismo, pero sí ideas antihegemónicas, ideas de cambiar el tablero geopolítico mundial, ideas de un mundo multipolar, un nuevo orden mundial, ya lo vimos en lo económico y en otros aspectos. Y hay una ideología fascista, nazi, reaccionaria, incluso en los Estados Unidos, que ha estado siempre ahí. El macartismo fue un solo ejemplo de aquello. Pero, por ejemplo, ¿dónde se estaba entrenando militarmente toda la ultraderecha de Europa y Estados Unidos? Incluso australianos, Nueva Zelanda y todo, en Ucrania. Ucrania era la matriz del nuevo mundo que se estaba armando, donde estos personajes encajan, con matices de diferentes, pero encajan. ¿Quién estaba organizando ideológica y culturalmente a todas estas fuerzas? El ex jefe de equipo de Donald Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon, que creó incluso en un monasterio italiano, compraron un monasterio italiano y crearon allí un vivero de grupos de extrema derecha, en los cuales Vox no está alejado. Es decir, era una jugada geopolítica mundial para poder recuperar el terreno perdido y evitar el ascenso de fuerzas que, aún siendo capitalistas, no eran las que les convenía a estas otras fuerzas de las que estamos hablando. Alguien puede decir, no, eso es una teoría conspiratoria, pero
pero una teoría conspiratoria con hechos demostrables, como todo esto que estamos diciendo. Así que no es tan descabellada. Y el ascenso de esas fuerzas tienen que ver también con el uso de la propaganda, la influencia a través de los medios. O sea, este rebaño dócil que hemos visto, incapaz de pensar con cabeza propia en esta crisis, que tiene una rusofobia que han prohibido hasta a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol, a Shostakovich, que son tan absurdos en su manera de pensar que van contra los principios que toda la vida han defendido. Prohibieron a Russia Today, prohibieron a Sputnik y a todos los medios rusos. No se puede hablar ruso ya en Occidente porque hablas ruso y puede que te linchen. Entonces todo ese rebaño se vino construyendo durante muchos años mediante influencias culturales. Quitar la capacidad de pensar de los seres humanos, quitar la filosofía de los pensum de las universidades, infantilizar la mente de todo el mundo con televisión chatarra y con los superhéroes de Marvel. Ahora aquí trataron de batmanizar la guerra de Ucrania. Sí. Al principio sí, con cosas que nadie ha visto. El fantasma de Kiev, un tipo que había derribado con un avioncito viejo a 6 supercasas rusos. Después se vio y, claro, nunca existió. Es un montaje de Marvel. Después, Wally, el francotirador más mortal del mundo que acaba con los generales rusos. Ni siquiera se sabe si está en Ucrania porque todo es boquilla, de boquilla. Todo es... Ahora vi una entrevista ayer en El País. Adiós Bemba. Adiós Bemba, sí. O sea, vi una entrevista en El País ayer donde supuestamente él está en Kiev, pero no hay prueba de nada. No dicen ni siquiera si está vivo o está muerto o un personaje de ficción. Ya la forma en que lo tratan, el francotirador más letal del mundo, eso es Marvel. Pero yo no me creo eso. El grupo Wagner, de supuestos mercenarios al servicio de Putin que estaba en Kiev aquí. ¿Quién ha visto el grupo Wagner? Porque cuando te ponen un reportaje sobre el grupo Wagner, lo que sale un hombre que le tapan la cara y dice que él es del grupo Wagner y que el grupo Wagner está decidido a hacer no sé qué, y ya está en Kiev y no sé qué. Nadie ha visto el grupo Wagner. Entonces, todo se basa en haber preparado la mente de la gente para que acepte esta situación de ahora, la que estamos viendo. Y eso es muy peligroso, porque si algo ha salvado a la humanidad durante todo su trayecto y sus pruebas, ha sido la inteligencia humana y la creatividad. Si nosotros apagamos esas luces, lo que viene es el fascismo cavernario. Hay una gran víctima en todo esto, Elías. La víctima es la verdad, así siempre. Es. Una gran víctima. Y eso es lamentable porque ¿dónde está la verdad? Y le pones los elementos ante los ojos y no lo creen. Están aferrados a certezas que les han programado. Estas personas, o sea, se ve en las discusiones en las redes, que le aportas la prueba. Ahí, sí, mírala aquí, son incapaces de reaccionar. Como le pones entre los ojos, Donald Trump es un enemigo de la democracia norteamericana, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira los impuestos que no ha pagado, mira esto. Sigue siendo un enviado de Dios para más de 70 millones de personas que votaron por él ciegamente y votarán mañana si llega a las elecciones. Así que es un momento de peligro. La única forma que hay de combatir eso, Ramón, es fomentar el pensamiento crítico, la historia, el conocimiento de la historia, la cultura, la amplitud de mira, el pensar con cabeza propia, el razonar con la gente. No hay otra. Hay que empezar casi de cero, alfabetizar en pensamiento a la humanidad. Alfabetizarla, casi hay que empezar de nuevo todo. Gracias, Elías, por estar aquí. Perdona que haya hablado demasiado, pero son temas fascinantes. Sí, son temas fascinantes. Y por lo tanto, por esa misma razón, pues no podemos decirte adiós, sino nos vemos pronto por aquí, porque hay mucho de qué hablar, Con mucho gusto, Ramón. Y nosotros necesitamos esas conversaciones que son muy, muy importantes. Estamos a la orden. En Ojalá y en Tele Santo Domingo, donde tienes una nueva casa. Pues con mucho gusto la voy a habitar. Así que aquí la tienes. Gracias, man. Gracias por estar aquí también ustedes acompañándonos en Ojalá en Tele Santo Domingo. Hasta pronto.